Noticentro 1, CMI. Polémica por construcción de casas en Providencia. Gobierno Petro dice que viviendas costaron 600 millones de pesos y Duque las defiende. 2 accidentes provocan un monumental trancón en la 80 en el occidente de Bogotá. Concejales de Bogotá buscan licencias para bicitaxistas. Capturan a alias Damián y alias Cheo por homicidios de conductores de buses en Barranquilla. Enfrentamiento entre el Clan del Golfo y los Caparros en el Bajo Cauca antioqueño. 2 muertos y 2 desaparecidos. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay polémica por el valor de la construcción en las casas de Providencia. En promedio costaron 600 millones de pesos. El gobierno del presidente Petro criticó su precio y los funcionarios del gobierno Duque defendieron las casi 1000 viviendas entre nuevas y remodeladas. Luisa Fernández, buenos días. ¿En qué va toda esta polémica? Luisa, televidente, muy buenos días. La polémica no solo es por el costo de las viviendas, también por la forma de construcción. Asegura el presidente Gustavo Petro que se pensó en un urbanismo muy a ladrillos y no se pensó en la economía de esta provincia de Providencia, además de San Andrés y Santa Catalina. Y también la respuesta por parte de Susana Correa, quien fue por mucho tiempo la gerente para atender la emergencia en esta isla y además después se convirtió en la ministra de Vivienda, fue que las viviendas que se construyeron no solo están evaluadas en ese valor porque los materiales tuvieron que transportarse de otros lugares y pues esto aumenta el costo, sino también pensadas en los isleños y además resisten vientos de hasta 250 kilómetros por hora, pues recordemos que San Andrés, Islas y Providencia y Santa Catalina pues suelen tener algunos episodios con el invierno en esos sectores. Sin embargo, nosotros ya cuadramos una cita con el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, Javier Pava, quien nos va a atender en pocos minutos y nos va a hablar sobre la protección en sí que generan estas viviendas para los isleños. Recordemos que con el huracán Iota, Providencia quedó totalmente destruida, igual que Santa Catalina, y algunas zonas de San Andrés también resultaron afectadas. Pero también asegura la exgerente de esta emergencia de Providencia, que es Susana Correa, que no solo la inversión se realizó en viviendas, sino también en reactivación económica, en donde restaurantes y almacenes y otros establecimientos de comercio también tuvieron que ver con este procedimiento y con esta inversión que se realizó en su momento para la reconstrucción de San Andrés, Islas, Providencia y Santa Catalina. Son respuestas que vamos a tener en pocos minutos por parte del nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, si funcionan o no, en qué modelo están ubicadas estas viviendas y a qué riesgos puede estar, en qué riesgos podría recaer la población de Providencia en cuanto a un nuevo episodio, recordemos, de huracanes o de tormentas tropicales que puedan presentarse en el Mar Caribe. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Bogotá porque hay noticias importantes. Esta mañana nuevamente se registró un monumental trancón en la calle 80. Esto debido a 2 accidentes que se presentaron en esa zona. Ya colectivos de la localidad de Engativá, colectivos de esta comunidad, aseguran que no son solo por los accidentes que se registran, sino que también en ese lugar son continuos los trancones y que es un dolor de cabeza más para los ciudadanos, pues todos los días les cuesta hasta 2 o 3 horas salir de estos lugares hacia otras zonas de Bogotá, incluso hacia salidas a municipios cercanos. Ustedes lo tienen en imágenes y fue el trancón que se registró esta mañana, que se mantuvo esta contingencia durante 2 o 3 horas. Pero también seguimos hablando de Bogotá porque recordemos la polémica por el tratamiento de los bicitaxistas, por la reglamentación de este medio de transporte. Y es que ya en el Consejo de Bogotá se tramita un proyecto para que se dé una reglamentación y además se le presten licencias a estos transportadores, pero que también en medio de ese proyecto se propone que los bicitaxistas que tienen o que manejan esto a gasolina, a motores que no son sostenibles, pues se pasen a motores eléctricos y el distrito pueda también brindarles su apoyo. Es una propuesta que inicia aquí en el distrito, pero que esperan los autores de este proyecto llegue hasta el gobierno nacional, específicamente al Ministerio de Transporte. Esto fue lo que dijeron. Existen unas organizaciones que reúnen a los bicitaxistas reconocidas, otras que aún no son reconocidas, deben reconocerse. Estas organizaciones deben entrar en una interlocución con la Secretaría de Movilidad
y la Secretaría de Movilidad debe escuchar y de acuerdo al diálogo que se establezca, trabajar hacia la reglamentación. Nosotros le hemos puesto 12 meses, digamos máximo, para que se dé todo el proceso y tengamos una movilidad en este sentido regulada. Y una noticia que conoció en primicia Noticentro 1 CMI son las decisiones de la Contraloría Distrital con la Subred Centro Oriente, pues se abrieron indagaciones por más de 61.000 millones de pesos. Asegura la Contraloría que hay irregularidades en la contratación de personal de salud y además en el uso de recursos para otras unidades dentro de esta Subred Centro Oriente. Esto fue lo que dijo el Contralor Distrital. Esas 4 indagaciones preliminares buscarán establecer cuantía y del daño y responsables por posibles irregularidades tanto en la contratación como en la prescripción de servicios de salud no cobrados. Recordemos que por tercera vez en los últimos días fue suspendida la gerente Carolina Ardila de esta Subred Centro Oriente y se dejó a cargo una persona que se asegura el distrito es idónea, que además manejará el presupuesto y los recursos de esta entidad para la salud de las 7 hospitales, de los usuarios que están en 7 hospitales ubicados en las localidades en donde trabaja la Subred Centro Oriente. A las 12 del mediodía tendremos ampliación de esta noticia. Luisa, continúa usted con más en estudio. Así es, muchísimas gracias. Y en el distrito denuncian que 10 ciclotalleres de los 40 instalados para el beneficio de los biciusuarios han sido vandalizados. Angélica Arango tiene el reporte. Angélica, buenos días. Luisa, televidentes, buenos días. Nos encontramos aquí en la 30 con 45 en uno de los ciclotalleres instalados por la alcaldía en pasados días. En este momento 10 ya fueron vandalizados. Los ciclotalleres fueron instalados desde el 8 de agosto en diferentes puntos de la ciudad. Los espacios cuentan con diferentes herramientas como llaves, paletas, destornilladores, bomba de aire, un panel para instalar la bicicleta y la llave Bristol. Este último es el implemento que más han hurtado a los ciudadanos. Recordemos que estos ciclotalleres son gratuitos y que hasta el momento se han instalado 44 de los 300. Desde el sector de galerías para Noticentro 1 CMI, Angélica María Arango. Angélica, gracias. Capturan a los presuntos asesinos de 2 conductores de buses en Barranquilla y en Soledad. Los delincuentes habían huido hasta Cartagena. Jorge Castro tiene los detalles del operativo. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Se trata de alias Damián y alias Cheo. Los 2 hombres habrían participado en los asesinatos de 2 conductores de buses urbanos en el pasado mes de julio en Barranquilla y Soledad. Los afectados eran conductores de los buses de las empresas Colitoral y Transmecar. Alias Damián y alias Cheo habían partido a la ciudad de Cartagena e incluso estaban participando en reuniones sociales. Precisamente en el fin de semana, participando en un bazar bailable, se encontraban Cheo y Damián cuando formaron una trifulca, por lo que llegó allí la Policía Metropolitana de Cartagena. En la requisa inicialmente se pidió la identidad. Ellos dieron otro nombre, pero posteriormente, al verificar la cédula de ciudadanía y los antecedentes, se pudo probar que en efecto se trataban de estos 2 peligrosos delincuentes que eran buscados desde el mes pasado en la ciudad de Barranquilla. Alias Damián lo señalan de ser la persona que conducía la motocicleta en la que se movilizaba otro integrante de la banda y disparó contra John William Pardo Castillo, el conductor de bus de la empresa Transmecar, asesinado el domingo 31 de julio. Por su parte, alias Cheo es señalado del crimen del conductor de la empresa Colitoral, José del Carmen Padilla, ultimado a bala cuando conducía un vehículo de la mencionada empresa el 25 de julio. Los 2 hombres serán trasladados a la ciudad de Barranquilla y aquí le imputarán los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de arma de fuego, hurto agravado y también homicidio agravado. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla se presentaron 2 hechos violentos en menos de 8 horas en el barrio San Roque, en el centro de la capital del Atlántico. Aquí fueron asesinados inicialmente en horas de la tarde 2 jóvenes y luego en horas de la noche dentro de una tienda fue asesinado un hombre. La policía ha descartado por el momento de que se traten de casos de extorsión y en ambos hechos los ha atribuido a enfrentamientos entre organizaciones dedicadas
al microtráfico. De acuerdo con la información que se ha entregado por parte de la policía, se están indagando en los dos casos, tratando de establecer realmente qué aconteció en estos hechos en los cuales fueron asesinados inicialmente los jóvenes Richard Alexander Martínez de la Hoz, de 25 años, y Andrés Felipe Ortiz Peralta. Estos hechos se registraron en el barrio San Roque, uno de los barrios más afectados por la presencia de bandas criminales, pero también por las bandas de microtraficantes. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y sin freno continúa la ola de sicariatos por vendetas entre traficantes de droga en Bucaramanga y su área metropolitana. ¿Cuántos casos van y qué medidas se van a adoptar para recuperar la seguridad? Ana Mercedes Ariza, buenos días. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues es el microtráfico la causa, según las autoridades, que está desatando esta ola de sicariatos en la ciudad. Pero preguntémosle a Melissa Franco, la alcaldesa encargada de Bucaramanga. Señora alcaldesa, pues, ¿qué está disparando esta cifra y qué van a hacer ustedes? Buenos días. Es importante decir que, por supuesto, esta ola de sicariatos se observa que obedece a la desarticulación de unas organizaciones criminales que ha realizado nuestra policía junto con la Fiscalía General de la Nación. Es por eso que nosotros, desde la Administración Municipal, hemos solicitado al área metropolitana, bajo el hecho metropolitano de seguridad, un consejo extraordinario de seguridad para que se mire esta problemática frente a todas las administraciones del área metropolitana. Es importante decir que estos hechos no solamente son de la ciudad de Bucaramanga, sino también se han presentado en municipios como Florida Blanca y Girón. ¿Qué van a hacer precisamente? ¿Cuál es la solución? Porque la ciudad está asustada. Por supuesto, continuaremos reforzando los operativos. Importante articular estrategias administrativas que se van a discutir en la tarde de hoy, precisamente para ayudar a la Policía Nacional. Bucaramanga tiene bolsa de recompensas, Bucaramanga tiene unas herramientas que queremos que se implementen de forma metropolitana y, por supuesto, seguir articulando estas estrategias que sean unificadas para poder dar mayor capacidad a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Se va a pedir pie de fuerza, pero también se va a suspender el parrillero en las noches, ¿sí? Estamos estudiando todas las medidas correspondientes que puedan ayudar a la Policía Metropolitana, y Bucaramanga sí tiene unas medidas administrativas que van a conocer a la ciudadanía próximamente. Bueno, muchísimas gracias, secretaria, alcaldesa encargada. Más detalles de esta crítica situación que lleva a más de 10 vidas cobradas por sicariatos en el área metropolitana en solo una semana. En minutos continúen ustedes con más noticias en estudio, Luisa. Ana Mercedes, gracias. Y mucha atención porque a esta hora se reporta un asesinato múltiple en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. A esta grave situación se suma un doble crimen en el municipio de Caucasia. Noticentro 1 CMI tiene información exclusiva de cómo, a través de estados de WhatsApp, presuntos integrantes del Clan del Golfo celebran el asesinato de sus enemigos. Hernán Muñoz, buenos días. ¿Cuál es el reporte? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información a esta hora de la mañana desde el comando de la Policía Metropolitana de Medellín. Varias circunstancias a esta hora aquejan a esta subregión del departamento de Antioquia. Una de las 9 que tiene, por supuesto, el departamento. El Bagre y Caucasia concentran en este momento la atención de las autoridades, y precisamente a esta hora de la mañana nos acompaña el coronel Daniel Mazo, quien es el comandante del departamento de policía de Antioquia. Coronel, empecemos por el Bagre. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, un hecho muy lamentable hacia el sector del acueducto, en una vivienda abandonada, 2 cuerpos sin vida dentro de la misma, y fuera de ella, a unos 30 metros, otro cuerpo. Es un hecho en el cual estamos invitando a la comunidad que nos dé información. Se ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa a quien nos dé información que nos permita dar con los responsables de este hecho. Ya desplazamos un personal nuestro de Policía Judicial para fortalecer la cápsula investigativa. Hay un señor fiscal que se movió también desde Caucasia al Bagre para fortalecer la investigación, y esto no va a quedar impune. Nosotros vamos a ponerle ante la autoridad competente a los responsables de este hecho tan lamentable para la comunidad. Invitamos ya a los ciudadanos a que por favor nos den información a través del 312-401-0248, que nos permita de forma contundente y rápida dar con estos delincuentes. Coronel, ¿quiénes son las víctimas y este triple crimen estaría relacionado con el enfrentamiento el fin de semana en el corregimiento Cuturú del municipio de Caucasia? Son personas del municipio, uno de ellos es familiar de una señora concejal. Estamos nosotros trabajando ya en la investigación.
En el municipio, en el corregimiento Cuturú del municipio de Caucasia también se nos presentó hace 3 días otro hecho lamentable. En horas de la madrugada unos disparos, nuestro personal estuvo atento a la reacción, estuvo vigilante, tan pronto amaneció, se hizo el patrullaje por el sector hacia las salidas del casco urbano del corregimiento, fueron hallados 2 cuerpos sin vida, unos 60 metros de distante de cada uno de los cuerpos. Estamos también trabajando con la comunidad, buscando que nos den información que nos permitan a nosotros ubicar la persona extraña, la persona que puede causar daño, el delincuente que llega a amenazarlos y a dañar la seguridad dentro de los municipios. Coronel, a propósito, las 2 víctimas de este doble crimen en el corregimiento Cuturú del municipio de Caucasia son Wilson de Jesús Paniagua, alias Chicharrón, y según las investigaciones tenía injerencia en los municipios de Caucasia, Nechí, Zaragoza y Daiver Salgado, alias Pablito. Y mucha atención porque Noticentro 1 CMI tiene fotografías exclusivas de cómo presuntos integrantes del Clan del Golfo celebran la muerte de sus enemigos a través de grupos de WhatsApp. Esta información la hemos obtenido a través de este sistema informativo y se evidencia cómo algunos de ellos publican la fotografía de Wilson de Jesús Paniagua y dicen un muerto menos de los caparros. Las autoridades avanzan en esta investigación, coronel, pero no me quiero ir sin preguntarle. La situación allí sigue bastante crítica. El personero del Bagre está denunciando desapariciones, hallazgos en el río y otras situaciones muy complejas de orden público. ¿Esto obedece precisamente a estas confrontaciones entre los grupos armados? Estamos pidiéndole a la comunidad que nos dé información de este tipo de hechos que están informando y que están denunciando las autoridades y a través de los medios de comunicación. Nosotros estamos prestos para con nuestra Fiscalía adelantar las investigaciones y contener esta situación de confrontación que hay en esta zona entre el Clan del Golfo y los de abajo, estos grupos delincuenciales que andan en esa lucha por territorio y por la economía criminal. Coronel, muchas gracias y nos despedimos con otra información lamentable en el departamento de Antioquia. 2 niños de 10 y 13 años fallecieron en medio de las fuertes lluvias el fin de semana por deslizamientos dentro de sus viviendas. Información que estaremos ampliando a las 12 del día. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Rescatan a 12 menores de la mendicidad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La policía de Cartagena rescató en el centro histórico a varios menores que estaban ejerciendo la mendicidad. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Cuántos menores fueron rescatados? Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, son 12 menores rescatados por la Policía Metropolitana de Cartagena en el centro de la capital de Bolívar. Estos menores se encontraban realizando diferentes actividades relacionadas a la mendicidad, pidiendo dinero, vendiendo dulces. Pero para que nos amplíe esta información, vamos a darle la bienvenida a esta hora al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, General Nicolás Zapata. Muy buenos días. ¿Qué detalles nos puede entregar frente a este caso? Debemos indicar que fueron recuperados estos 12 menores que estaban en condición de calle también, aprovechando la presencia de turistas en la zona histórica, en el sector de Getsemaní sobre todo, vendiendo dulces, pidiendo monedas. Una vez verificados los menores, lo que hicimos fue recuperarlos y llevarlos al bienestar familiar. Allí se hizo una etapa administrativa y también penal, teniendo en cuenta que si ahí se comprueba la explotación laboral como tal de los menores, se incurren los padres de familia o los responsables en prisión hasta entre 3 y 7 años. Hemos recuperado 46 menores en esa misma condición y lo que estamos evitando con ello es evitar la explotación laboral, la explotación sexual, la trata de personas y hay que seguir trabajando fuerte para que ese tipo de cosas no se presenten. General, ¿de pronto habrían bandas criminales detrás de estos menores o son los padres los directamente implicados acá? Al momento no hay un tema de red criminal, lo que sí se tiene conocimiento es que son directamente los padres de familia los responsables de estos menores o que los están colocando en esa condición, aprovechando, insisto, la presencia de turistas y argumentando algunos temas de índole económico, de pobreza, que obviamente no podemos permitirlos para ir en contra de los derechos de los menores. Y también indicar que nosotros este año hemos recuperado 46 y también hemos capturado 7 personas que han estado dedicadas o que se ha comprobado exactamente que han estado explotando laboralmente a los menores de edad.
Muchísimas gracias. Y en las últimas horas se presentó un nuevo sicariato en la capital de Bolívar, esto específicamente en el barrio Olaya Herrera. Vamos a preguntarle también al general de qué se trata este caso. ¿Ya hay capturados por esto? Aquí se conoce el asesinato de un sujeto conocido con el alias de Chichi. Esta persona de 45 años vino procedente de la ciudad de Bogotá. Tenemos conocimiento por la investigación de que llegó en un vehículo inclusive blindado. Ayer estaba partiendo con algunas personas al interior de una residencia. Pareciera ser, por lo que hemos verificado, que alguien lo llamó a atender alguna cita un par de cuadras después en un establecimiento de orden público, en una tienda exactamente, y es ahí donde es asesinado. ¿Qué sabemos de esta persona? Que en el 2014 perteneció a un grupo de delincuencia común organizada, específicamente denominado Los de Villao, dedicado al hurto, al homicidio, a la suplantación de autoridad. E igualmente, un caso que hubo muy nombrado aquí en la ciudad de Cartagena, que fue la muerte de un comerciante acá en el sector de Manga. Y todo eso hace parte de la investigación. Al momento tenemos solamente lo del recorrido que hizo el vehículo y ya estamos en la investigación para ver si vamos con la captura de los responsables. Muchísimas gracias. Es la información que se registra a esa hora desde la capital de Bolívar. El euro volvió a caer por debajo del dólar ante los temores de una crisis energética en Europa. Abrumado por la preocupación de que una interrupción de 3 días en el suministro de gas europeo a finales de este mes exacerbará una crisis energética, el euro volvió a caer brevemente por debajo de la paridad frente a un dólar afectado también por las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense se apegará a sus planes de aumento de las tasas de interés. Mientras la economía europea se resiente de la subida de los precios de la energía, que limitará el margen de maniobra del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, el euro perdía un 0,35% a un dólar tras haber caído a 0,99 centavos de dólar, un nivel que no se veía desde mediados de julio. Si la moneda única europea cae por debajo de ese umbral, llegará a una cotización que no se había dado desde 2002 cuando entró en circulación. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue lastrando las perspectivas económicas de la zona euro, abocada a un potencial deterioro a mediano plazo por el aumento de la desconfianza empresarial y el alto endeudamiento de los países periféricos. Una nueva delegación de altos cargos estadounidenses viajó a Taiwán en plena escalada de tensión con China y la cual fue encabezada por el gobernador de Indiana, Eric Holcomb. Los funcionarios fueron recibidos por la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y con su presencia buscaban fortalecer las relaciones económicas y académicas. Esta nueva visita es la tercera realizada a la isla, incluyendo la que protagonizó Pelosi hace 20 días y la cual desató la ira de Pekín. Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron sus mayores ejercicios militares desde 2018 en medio de las amenazas y la atenta mirada del régimen de Kim Jong-un. Las maniobras, que habían sido suspendidas por la pandemia y por un fallido intento de acercamiento con Pyongyang, se extenderán hasta el 1 de septiembre y buscan afianzar la postura de defensa combinada entre Washington y Seúl, con ejercicios con aviones, buques de guerra, tanques y miles de soldados. Rusia responsabilizó a los servicios secretos de Ucrania por el asesinato de Daria Dugina, la hija del filósofo ultranacionalista Alexander Dugin, quien es considerado el Rasputín de Putin y el ideólogo del Kremlin. El Servicio Federal de Seguridad ruso asegura haber resuelto en menos de 48 horas el asesinato de Daria Dugina, quien murió tras una explosión de una bomba que estaba bajo el vehículo que conducía a unos 40 kilómetros de Moscú. Para Rusia, el crimen fue planificado y cometido por los servicios especiales ucranianos y señaló a 2 ciudadanas de esa nación como las autoras materiales de este crimen, en el que falleció la hija del reconocido filósofo ultranacionalista Alexander Dugin, quien es considerado el Rasputín de Putin, y sus posiciones se han convertido en la ideología política dominante en Rusia, ayudando a dar forma a la política exterior expansionista del presidente Putin, sobre todo en Ucrania. Dugin y su hija habían sido convocados como invitados de honor a un festival en una finca cercana a Moscú, donde el filósofo dio una conferencia, y aunque ambos debían viajar de regreso del evento en el mismo automóvil, Dugin tomó la decisión de viajar por separado a último minuto. El presidente ruso Vladimir Putin lamentó el que consideró como un crimen despreciable, cruel, que puso fin prematuro a la vida de una persona brillante, talentosa y dotada de un corazón verdaderamente ruso. Mientras la acusación amenaza con elevar aún más la tensión entre Moscú y Kiev 2 días antes del 24 de agosto, cuando se cumplirán 6 meses de la invasión rusa a Ucrania.
Suspendieron a 3 policías en Arkansas, Estados Unidos, luego de ser filmados durante una violenta retención contra un hombre. En el video, que genera indignación en el mundo, se muestra a un sospechoso siendo retenido en el suelo. Los oficiales fueron captados propinándole una brutal golpiza al hombre que no podía defenderse ante la fuerza de los agentes. La investigación sobre los hechos sigue en curso. Nuevo golpe para el gobierno de Perú. El Ministerio Público del país abrió una investigación contra Liliana Paredes, primera dama del país andino, por ser la coordinadora de una presunta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo con el fin de hacer licitaciones públicas fraudulentas para quedarse con el dinero de los contratos. Y el Papa Francisco está preocupado por la detención de obispos en Nicaragua. Días después de la detención del obispo del municipio nicaragüense de Matagalpa, Rolando Álvarez, el Papa Francisco expresó su preocupación por las crecientes tensiones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica. Fratelli e sorelle, seguo da vicino con preoccupazione e dolore la situazione creatasi in Nicaragua, che coinvolge persone e istituzioni. Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio auspicio che, per mezzo di un dialogo aperto e sincero, si possano ancora trovare le basi per una convivenza rispettosa e pacifica. Esta declaración la hizo días después de numerosas críticas por su silencio en torno a la violencia contra la Iglesia en Nicaragua. Polémica por construcción de casas en Providencia. Gobierno Petro dice que viviendas costaron 600 millones de pesos y Duque las defiende. 2 accidentes provocan un monumental trancón en la 80 en el occidente de Bogotá. Concejales de Bogotá buscan licencias para bicitaxistas. Capturan a alias Damián y alias Cheo por homicidios de conductores de buses en Barranquilla. Enfrentamiento entre el Clan del Golfo y los Caparros en el Bajo Cauca antioqueño. 2 muertos y 2 desaparecidos. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay polémica por el valor de la construcción de las casas en Providencia, que fue en promedio de 600 millones de pesos. El gobierno del presidente Petro criticó su precio y los funcionarios del gobierno Duque defendieron las casi 1000 viviendas entre nuevas y remodeladas. Luisa Fernández con los detalles. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, pues lo que dice el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, a quien acabamos de entrevistar, es que los entes de control son los encargados de determinar si hubo o no una malversación de estos recursos y si hay algunas irregularidades. Pero para el gobierno nuevo, para el gobierno de Gustavo Petro, lo que ellos dicen es que este valor es mucho superior a lo que cuestan las casas que fueron reconstruidas. Lo que les preocupa es las casas que no fueron evaluadas por el gobierno anterior. La polémica se dio tras la visita del presidente Gustavo Petro y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres a Providencia. Las viviendas reconstruidas tienen un valor cercano a los 600 millones de pesos, que para el nuevo gobierno es exagerado. Donde hay efectivamente unos costos adicionales por el traslado de los materiales desde el continente hasta la isla, que lleva unos costos adicionales, el proceso constructivo, el trabajo, todo lo demás, que lleva al aumento de los costos seguramente y que ellos pues tienen justificaciones para que el valor final de una vivienda termine en un promedio de estos. Funcionarios del anterior gobierno defendieron su gestión y la forma en la que se invirtieron los recursos. Construcción de lo que es el hospital, que digamos que es vital para la isla, apenas inicia. Encontramos una situación que es una economía ficticia que se generó con la reconstrucción, con la llegada de muchísimos trabajadores del interior que llegaron a la isla, generaron un aumento de los valores en los precios de hospedaje, de alimentación. La reactivación económica es un hecho y los turistas volvieron a Providencia y a Santa Catalina. 150 posadas y establecimientos turísticos reconstruidos, restaurantes en funcionamiento, 216 negocios dotados y 54 establecimientos comerciales al servicio de la gente. Providencia no es solo viviendas. 357 actividades implementadas constituyen el universo de acciones definidas para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina. Agricultura, comercio, industria y turismo,
cultura, deporte, educación, energía, entre otros sectores. Asegura el nuevo director de la UNGRD que las posibilidades de que un evento invernal en el Caribe afecte las viviendas no evaluadas es alta. Que solamente fueron atendidas las viviendas que sufrieron algunos daños en este huracán, no todas las viviendas de la isla, y es lo que nos preocupa. Un nuevo huracán pueda que en ese momento no afecte a estas viviendas que fueron reconstruidas, pero sí a las que no fueron afectadas por Iota y que ahora podrían resultar afectadas. Se adelantan labores de prevención en todo el territorio nacional para atender la segunda temporada de lluvias. Luisa, pero también le preocupa a este nuevo gobierno es esa reconstrucción que se hizo y bajo qué modelo. Lo que asegura la exgerente para la emergencia que se atiende en Providencia, que es Susana Correa, es que las viviendas reconstruidas resisten vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Vamos a cambiar de tema, venimos a la capital del país porque esta mañana se registró un monumental trancón sobre la calle 80, esto debido a 2 accidentes. El dolor de cabeza de los habitantes del occidente de Bogotá es la calle 80. Más de una hora aquí en este trancón de la calle 80. Hoy 2 accidentes generaron un monumental trancón que dejó casi paralizado el tránsito durante 3 horas. Algunas rutas de Transmilenio se desviaron. Poco a poco se normaliza tráfico en calle 80. Sector Movilidad y Tránsito Bogotá continúan trabajando para regular tráfico. A quienes se movilizan en Transmilenio, alimentadores de Portal 80 operan con desvíos y ruta MD81 sigue con retornos. Infórmense en Bogotá Tránsito. Colectivos ciudadanos de la localidad de Engativá adelantarán protestas en los próximos días exigiendo soluciones para la movilidad en este importante corredor vial. Continuamos con temas de movilidad en la capital del país porque fue radicado en el Consejo de Bogotá un proyecto que busca que sea regulado el transporte de bicitaxistas en Bogotá, esto a través de licencias. Se tramita en el Consejo de Bogotá un proyecto para que bicitaxistas tengan licencia y así cumplan de manera legal su labor. Existen unas organizaciones que reúnen a los bicitaxistas reconocidas, otras que aún no son reconocidas, deben reconocerse. Estas organizaciones deben entrar en una interlocución con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Movilidad debe escuchar y de acuerdo al diálogo que se establezca, trabajar hacia la reglamentación. Nosotros le hemos puesto 12 meses, digamos máximo, para que se dé todo el proceso y tengamos una movilidad en este sentido regulada. En el mismo proyecto, concejales de Bogotá intentan que estos trabajadores tengan subsidios para que su transporte a gasolina o a motor pase a un sistema sostenible. Quienes hacen el oficio, pues que tengan garantías en su trabajo, que puedan desarrollarlo sin afectar su salud, que tengan también las condiciones, digamos, de responsabilidad civil, de velocidad, las condiciones propias para que puedan, digamos, desarrollar este trabajo. Para los usuarios, porque pues quien se monta en un bicitaxi pues debe tener seguridad, no hay, si se volca, si se voltea, si lo estrellan, si pasa algo, tenga medidas de seguridad. Este medio de transporte se ubica principalmente en localidades del sur de Bogotá, norte y occidente. La pregunta que queda es si esto, siendo competencia del Ministerio de Transporte, podría ejecutarse en Bogotá. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y desde el pasado 8 de agosto se inició la instalación de 300 puntos de ciclotalleres en la capital, centros que ayudan a los biciusuarios a arreglar cualquier circunstancia que se pueda presentar en el camino gratuitamente. Al día de hoy, 10 ya se han vandalizado. En el momento se han instalado 44 puntos de ciclotalleres en Bogotá, de los cuales 10 ya han sido vandalizados por los ciudadanos que hurtan las herramientas que se encuentran para uso gratuito de cualquier usuario. Los ciclotalleres cuentan con diversas herramientas como llaves, paletas, destornilladores, bomba de aire, un panel para instalar la bicicleta y la llave Bristol. Este último es el implemento que más han hurtado en los diferentes puntos de la ciudad. La verdad es que son insumos que están desplegados en el espacio público que por supuesto pues digamos están en un riesgo pues constante de que algo pueda pasarles, pero pues la intención es que presten un servicio y no que por el contrario sean vandalizados, o sea, se han presentado temas de que los han rayado, los han grafiteado, han cortado las guayas para llevarse algunas herramientas, entonces pues sí es agridulce porque la idea es que esto preste un servicio a toda la comunidad y por el contrario lo que estamos evidenciando es que pues con estos robos pues terminamos afectando a los mismos ciclistas urbanos pues que la intención de este servicio para ellos. A pesar de que la empresa encargada hará reposición de las herramientas hurtadas, se invita a la ciudadanía a cuidar de estos espacios que benefician a miles de capitalinos diariamente.
Y sin freno continúa la ola de sicariatos por vendetas entre traficantes de drogas en Bucaramanga y su área metropolitana. ¿Cuántos casos van y qué medidas se van a adoptar para recuperar la seguridad? Ana Mercedes Ariza nos cuenta. Ana, buenas tardes. Luisa, compañeros excelentes, muy buenas tardes. Pues una guerra territorial invisible por recuperar estas zonas que han perdido las bandas de microtráfico capturadas será la causa de los 10 sicariatos que en menos de una semana se han registrado en el área metropolitana de Bucaramanga. A plena luz del día, casi siempre en moto, se registran los ataques sicariales en Bucaramanga y 3 ciudades más de su área metropolitana. Muchos de ellos han quedado grabados en cámaras de seguridad. La mayoría de las víctimas, 10 en una semana, son jóvenes, según las autoridades, vinculados al negocio del microtráfico. Pues lo que hemos observado es que se quiere ganar ese territorio recuperado, motivo por el cual hemos observado sicariatos precisamente por temas de microtráfico. El miedo por la inseguridad es tal que mucha gente ya ni se atreve a salir a la calle. No les importa si les toca matar al atracado, pues lo matan. Y eso es debido a las consecuencias de tanta inundación acá de extranjeros. En que la comunidad aporte los videos que tiene, que aporte las evidencias que haya para ubicar a esas personas. Sabemos que pueden existir bandas delincuenciales en la ciudad y eso nos hace que nosotros, cada uno, identifiquemos a esas personas. Esta tarde los alcaldes de los 4 municipios afectados tomarán medidas en un consejo extraordinario de seguridad. La prohibición del moto con parrillero será contemplada. Estaremos estudiando todas las medidas necesarias en sectores, puede ser por sectores, no una medida para toda la ciudad, y por supuesto revisar entre todos los municipios qué otra articulación podemos hacer para enfrentar esta delincuencia. La moto se ha convertido últimamente en un medio de transporte demasiado utilitario. Añadiéndole a eso la situación económica, la gente lo está utilizando más que todo por la facilidad, primero de adquirirla y segundo pues la utilidad, o sea, como repito, la utilidad es demasiado útil. Sumado al sicariato, la delincuencia común también se ha disparado. Más de 1 millón de motos transitan en el área metropolitana, muchas de ellas son usadas para delinquir. A la fecha, también se han desarticulado 26 bandas de microtráfico y 200 personas han sido capturadas. CMI conoció que dentro de las medidas que se tomarán esta tarde en el Consejo Extraordinario de Seguridad será la imposición de la moto con parrillero en diferentes sectores, no solo de Bucaramanga, sino de su área metropolitana. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia en esta región del país. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buena tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Y sigue la violencia en el Bajo Cauca antioqueño. Autoridades reportan un triple homicidio por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los Caparros. Hernán Muñoz, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Hace pocos minutos se ha pronunciado el comandante del Departamento de Policía de Antioquia. Dice que ocurrió en el sector El Acueducto del municipio de El Bagre. 2 cuerpos fueron hallados dentro de una vivienda y el tercero a unos escasos 50 metros y no se descarta que esté relacionado con un reciente enfrentamiento ocurrido el fin de semana que también dejó otras 2 personas muertas. Según la investigación, 3 hombres fueron asesinados en zona urbana del Bagre. Los separaba una escasa distancia. Son personas del municipio, estamos en la investigación, estamos trabajando de la mano de nuestra fiscalía para el esclarecimiento de este hecho. La policía no descarta que este asesinato múltiple esté relacionado con un enfrentamiento entre grupos armados reportado el fin de semana en el corregimiento Cuturú de Caucasia. Allí, 2 presuntos integrantes de los de abajo, antiguos caparros, fueron asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Wilson de Jesús Paniagua, alias Chicharrón, y Daiver Salgado, alias Pablito. Estas fotografías, logradas por Noticentro 1 CMI, evidencian cómo presuntos integrantes del Clan del Golfo celebran la muerte de sus enemigos. Se escuchan unos disparos, nuestro personal toma posición, la comunidad alerta está con la estación. En horas de la mañana, cuando ya hay luz del día, informan de que a la salida del casco urbano del corregimiento había un cuerpo sin vida y a unos 60 metros otro cuerpo. La Personería de Medellín emitió una alerta por fuera de la ciudad en varias subregiones. Entre mayo, junio y julio de este año tuvimos un aumento del 63% de personas desplazadas en la ciudad de Medellín. Más de 2.400 personas. Estamos hablando que diario aproximadamente 26 personas llegan a la ciudad de Medellín que son víctimas de desplazamiento forzado.
A esta hora, las autoridades avanzan en un consejo extraordinario de seguridad en el Bagre. 2 niños de 10 y 13 años fallecieron lamentablemente durante la temporada invernal que golpea muy fuerte al departamento de Antioquia. Estos casos ocurrieron en los municipios de Yarumal, pero también en Betulia. En 2 derrumbes estos menores perdieron la vida y las autoridades confirmaron que ya son 54 muertos que deja hasta el momento la temporada invernal. A esta hora, por ejemplo, llueve en Medellín y en el municipio de Bello y se reportaron emergencias durante la mañana. Y nos despedimos con una información de última hora. Mucha atención porque la policía acaba de abatir a un hombre que disparó contra varios uniformados en el municipio de Marinilla, en el oriente del departamento de Antioquia. Información desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar, espere. Rescatan a 12 menores de edad de la mendicidad en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fueron capturados los presuntos asesinos de 2 conductores de buses en Barranquilla y Soledad. Los delincuentes habían huido hasta Cartagena. Jorge Castro, ¿quiénes son los detenidos? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Se trata de alias Damián y alias Cheo, los 2 presuntos responsables del asesinato de conductores de las empresas Colitoral y Transmercar, asesinados en Barranquilla y Soledad. El coronel Mario Ospina, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que los hombres fueron capturados dentro de un bazar bailable en la ciudad de Cartagena. Después supimos que salieron de aquí a Barranquilla y ayer se logró la captura en la Policía Metropolitana de Cartagena. Damián y Cheo habían protagonizado una riña y fue esto lo que permitió la rápida presencia de las autoridades y la identificación y verificación de antecedentes de estos 2 peligrosos delincuentes integrantes de la banda criminal Los Costeños. Ya sabíamos y nos habíamos confirmado que no estaban aquí en Barranquilla y que habían salido a Cartagena. Ya teníamos la información que estaban en Cartagena. Afortunadamente, digo yo, se presenta esta riña y se atiende y ahí nos da la oportunidad de poderlos capturar. 100 millones de pesos de recompensa estaban ofreciendo las autoridades por cada una de estas personas, por alias Damián y alias Cheo. En otras noticias, se presentaron 3 asesinatos en las últimas horas, en menos de 8 horas, en el barrio San Roque. Uno de ellos fue un doble homicidio. Inicialmente fueron asesinados Richard Alexander Martínez de la Hoz y Andrés Felipe Ortiz Peralta. Los 2 jóvenes se encontraban en esta esquina cuando fueron abordados por hombres en motocicleta que llegaron y le dispararon. Una tercera persona resultó herida. Eso es estupefacientes, eso es un ajuste de cuentas entre ellos y desafortunadamente ese es el resultado. Muy cerca de allí se presentó otro atentado frente a un establecimiento comercial. Hombres armados llegaron disparando. Una persona murió. Disparan contra una persona. ¿Qué hace la policía? Llegan los cuadrantes, llegan, dan la persecución y alcanzan a herir a estos 2. En los 2 casos se descarta la extorsión como móvil de estas muertes violentas. En otro ataque armado que se presentó contra un establecimiento comercial, en esta ocasión contra una ferretería en el barrio 7 de abril, sí informó la policía que se trató de un caso de extorsión. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. La policía de Cartagena rescató en el centro histórico a varios menores que estaban ejerciendo la mendicidad. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Cuántos menores fueron rescatados? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Son en total 12 menores que se encontraban ejerciendo actividades como pidiendo monedas o vendiendo dulces en diferentes partes de aquí del centro histórico de la capital de Bolívar. A disposición del ICBF fueron dejados 12 menores rescatados por la Policía Metropolitana de Cartagena que se encontraban ejerciendo mendicidad a través de diferentes actividades en el centro histórico. Aprovechando la presencia de turistas en la zona histórica, en el sector de Getsemaní sobre todo, vendiendo dulces, pidiendo monedas. Una vez verificados los menores, lo que hicimos fue recuperarlos y llevarlos al bienestar familiar.
Allí se inicia una etapa administrativa y también penal, teniendo en cuenta que si ahí se comprueba la explotación laboral como tal de los menores, se incurren los padres de familia o los responsables en prisión hasta entre 3 y 7 años. Durante lo corrido de este año se han rescatado 46 menores, de los cuales 14 estaban en situación de calle. Evitar la explotación laboral, la explotación sexual, la trata de personas, y hay que seguir trabajando fuerte para que ese tipo de cosas no se presenten. 5 personas han sido capturadas en flagrancia por explotación de menores. Las autoridades siguen implementando las campañas para evitar que los menores sean puestos a trabajar y también han enviado un mensaje a la comunidad a evitar entregarles dinero. Por ahora es toda la información. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque la Fiscalía acaba de ordenar la captura de varios policías por el triple homicidio en Sucre, caso donde está involucrado el coronel Benjamín Núñez. César Melo está en el búnker de la Fiscalía. César, buenas tardes. Así es, Luisa, televidentes, mucha atención porque Noticentro 1 CMI pudo confirmar que serán 11 órdenes de captura que la Fiscalía General de la Nación solicitará ante los jueces de la República para detener a los policías presuntamente implicados en este crimen de, recordemos, 3 personas que fueron presentados como presuntos integrantes del Clan del Golfo y serían 3 jóvenes. También hemos conocido que la Fiscalía General de la Nación solicitará ante la Interpol una orden de captura internacional contra el coronel Núñez, quien, recordemos, salió del país luego de que se conociera que estaba siendo indagado por este operativo muy cuestionado. Esta es toda la información que originamos desde la Fiscalía General de la Nación. César Melo, Noticentro 1 CMI. Aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.